Bueno, pues buenos días. El título de la charla de hoy es Yo soy y en esta charla vamos a explicar cómo podemos descubrir nuestra propia identidad a través de Cristo. Y bueno, para empezar, a lo largo de nuestra vida nos solemos preguntarnos muchas veces quiénes somos, ¿no? Y puede ser por el propio ritmo de la vida, que es muy acelerado y entonces no queremos pararnos o perder el tiempo haciéndonos estas preguntas abstractas, ¿no? Otras veces creemos que sabemos de sobra quiénes somos, pero ¿qué pasaría si vamos a la típica entrevista en la que nos hacen la famosa pregunta de ¿cómo te definirías?, ¿no? O defínete en una palabra. ¿Qué responderíamos a esta pregunta? Pues yo creo que en la mayoría de los casos necesitaríamos al menos unos segundos para responder y por fin cuando respondiésemos, pues responderíamos de la siguiente manera, ¿no? Pues diciendo me gusta aprender, ¿no? Soy una persona que trabaja bien en equipo, soy agradable, soy inteligente, soy sereno, ¿no? Soy una persona calmada, etcétera. Pero todos estos adjetivos o frases ¿describen realmente quiénes somos? Yo creo que no. Yo creo que más bien, más que decir quiénes somos, con esta descripción o con esta respuesta, lo que estamos diciendo es más lo que hacemos. Por ejemplo, pues he trabajado antes en equipo muy bien, ¿no? O he estudiado esto, o respondemos también diciendo lo que tenemos, ¿no? Pues soy una persona inteligente, tengo buen carácter, tengo ganas de aprender, pero esto realmente no es decir lo que somos, ¿no? Y del mismo modo, a veces pensamos que lo que somos es lo que los demás piensan de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos dice no vales para nada o eres un soso, pues tendemos a quedarnos con esa idea, ¿no? Y aceptar que esto que nos han dicho los demás es lo que realmente nos define, ¿no? Pero, ¿esto tiene sentido? Pues yo creo que no, ¿no? Nada de esto, ni nuestras propias descripciones, ni lo que piensan los demás de nosotros, nos dice realmente quiénes somos. Y en realidad existe una verdad mucho más grande y más profunda sobre quién eres. Entonces, en lo que hemos quedado es que nosotros podemos decir cómo somos, pero realmente no sabemos quiénes somos. Entonces, ¿cómo podemos descubrir quiénes somos? Pues bueno, esta pregunta me recuerda a un libro que leía de pequeña que se titula ¿Quién soy?, ¿no? Y habla sobre un muñeco de trapo que lleva mucho tiempo olvidado en un desván a oscuras y lleva tanto tiempo ahí que ni siquiera recuerda su nombre, ¿no? Y no recuerda quién es. Un día alguien ordenando el desván se la encuentra y oye que dicen, no es nada, ¿no? Ya lo tirarán los nuevos dueños. Entonces este muñeco piensa, o sea que en realidad me llamo Nada. Entonces Nada sale a la calle y se pone intentando descubrir quién es, ¿no? Y llega a un lago, mira su reflejo, que es raro, es feo, y se pregunta, ¿quién eres?, ¿no? Le pregunta a su reflejo, pero no consigue acordarse. Entonces se pone a llorar, quejándose y diciendo, no sé quién soy, no sé quién soy, y se encuentra un gato que para consolarle pues le dice, te voy a presentar a mi familia, ¿no? Entonces el gato le lleva hasta la familia y lo deja encima del abuelo. Y el abuelo de la familia de repente lo ve y lo reconoce, ¿no? Y Nada también siente que le suena la cara del anciano, ¿no? Entonces el abuelo empieza a contar a sus nietos, bueno, busca en un álbum y empieza a contar a sus nietos, les enseña una foto de él de pequeño y les dice que el peluche que llevaba de pequeño era este muñeco de trapo, ¿no? Que no se llamaba Nada, sino Pequeño Toby. Entonces el libro cuenta que por fin Nada se acordó de quién era. Aunque no tenía orejas, bigotes, cola ni rayas, era con toda certeza un gatito rayado de trapo que no se llamaba Nada, sino Pequeño Toby. Entonces, bueno, nada, pues lo limpian y por fin pues ya vuelve a ser quien era. Entonces, bueno, esta historia es muy simple, pero en realidad tiene un mensaje muy profundo, ¿no? Y es que este muñeco de trapo llevaba eso, pues tanto tiempo en la oscuridad
que no se acordaba de su nombre, piensa que es nada y solo llega a recordar quién es cuando se vuelve a encontrar con su dueño, ¿no? Entonces, algo muy parecido nos pasa a nosotros, ¿no? Llevamos tanto tiempo abandonados, bueno, en la oscuridad, ¿no? Que ya no sabemos o no nos acordamos de quién somos, ¿no? Y solo podemos descubrir realmente quiénes somos cuando nos volvamos a encontrar con nuestro dueño, ¿no? Con nuestro creador, que en este caso es Dios. Entonces, solo conociendo a Dios vamos a poder descubrir quiénes somos, ¿no? Solo Dios nos va a poder decir realmente quiénes somos, nuestro dueño. Entonces, para esto sirve la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, si hacemos un recorrido por la Sagrada Escritura, nos ayudará a conocer mejor a Dios, a nuestro dueño, y así acabar conociéndonos mejor a nosotros mismos. Entonces, en este caso, bueno, nos vamos a centrar en el Evangelio de San Juan, que es el que más nos va a ayudar a descubrir quiénes somos, pero es importante también entender qué diferencia hay entre los 4 evangelios, ¿no? Dentro del Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son lo que se llama evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? Sinópticos significa que los 3 evangelios pueden ser vistos juntos. Esto quiere decir que si ponemos el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas en fila, más o menos las historias que cuentan sobre la vida de Jesús coinciden, ¿no? Entonces, nos podríamos preguntar si estos 3 evangelios son iguales, ¿para qué tener 3? ¿Por qué no solo uno? Bueno, pues porque en realidad cada uno de estos evangelios, aunque cuenten más o menos las mismas cosas de fondo de la vida de Jesús, en realidad cada uno va a tener detalles distintos o se fija en detalles distintos. Y esto es porque cada uno va dirigido a distinto tipo de personas, ¿no? A distinto tipo de público. Por ejemplo, San Mateo, sabemos que era uno de los 12 apóstoles y antes de conocer a Jesús era recaudador de impuestos para los romanos, ¿no? Y cuando Jesús le llama, le dice que le siga, pues Mateo lo deja todo, deja ahí el dinero en la mesa y empieza a seguir a Jesús, ¿no? Entonces, Mateo era judío y dirige su evangelio sobre todo a los judíos que se han convertido al cristianismo, ¿no? Entonces, al dirigirse a los judíos, les intenta hacer ver cómo el mensaje de Jesús no se contradice con lo que decía el Antiguo Testamento, ¿no? Les intenta hacer ver cómo todo lo que se dice en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Entonces, por eso repite muchas veces en su evangelio esta frase, ¿no? Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el profeta, ¿no? Aquí otra vez, que se cumpliese lo dicho por el profeta, que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿no? Y entonces intenta hacer ver cómo Jesús es el Mesías, ¿no? Y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Y también se centra mucho en lo que dice Jesús, ¿no? Y, por ejemplo, es en el Evangelio de Mateo donde aparece el Sermón de la Montaña, cuando Jesús dice las bienaventuranzas, ¿no? Por otro lado, tenemos a San Marcos, que no fue apóstol, pero fue discípulo y amigo de San Pedro, y se cree que San Marcos escribió su evangelio basándose en lo que le había contado San Pedro, ¿no? Este es el primero de los evangelios que se escribe hacia el año 70 después de Cristo y es en el que dicen que se basaron Mateo y Lucas. Entonces, el Evangelio de San Marcos es mucho más simple y más cortito y viene muy bien para hacerse una idea general de lo que significa seguir a Jesús, ¿no? Y Marcos se dirige sobre todo a los cristianos perseguidos de Roma. Entonces, bueno, como los cristianos estaban perseguidos, en ese momento se hacía muy difícil seguir a Jesús, ¿no? Entonces, Marcos se podría decir que en vez de centrarse en la teoría, o sea, en lo que dice Jesús, como hacía Mateo, se centra más en la práctica, en lo que hace Jesús, ¿no? Entonces, esto nos da una idea o pues ayudaba a los primeros cristianos y también a nosotros a lo que significa seguir a Jesús y cómo podemos meter a Jesús en nuestra vida diaria. Y por otro lado tenemos a San Lucas.
San Lucas no conoció a Jesús, ¿no? Y era médico y se podría decir que tenía también vocación de periodista, porque decidió investigarlo todo sobre la vida de Jesús para poder contarlo luego de forma ordenada. Se dice que San Lucas se basó en lo que le contó la Virgen María, porque es el que cuenta la anunciación y el nacimiento de Jesús, y además repite muchas veces en su Evangelio: María guardaba todo esto en su corazón. Además, se dice que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia de Dios, ¿no? Porque Lucas se dirige a los paganos conversos, o sea, personas que no eran judías ni eran creyentes y se habían convertido al cristianismo. Pero como antes no habían conocido nada del judaísmo, ¿no? O de Dios, pues Lucas intenta dar más explicaciones, ¿no? Para que lo entiendan. Y sobre todo se centra en la misericordia de Jesús, ¿no? Cómo Jesús dice que ha venido no a ayudar a los sanos, sino a los enfermos, ¿no? A los pecadores, a los pobres, a los afligidos, ¿no? Y por último tenemos el Evangelio de San Juan. San Juan sí que fue de los 12 apóstoles, ¿no? Y es el que se mantuvo al pie de la cruz junto con la Virgen María, cuando el resto de los apóstoles habían abandonado a Jesús, ¿no? San Juan se llama a sí mismo el discípulo amado y pues una teoría dice que se llama así por humildad, por no decir su nombre. Y bueno, yo he oído otras veces que, claro, el discípulo amado a nosotros nos suena como que igual San Juan era un poco chulito, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Entonces, lo que tiene el Evangelio de San Juan es que San Juan sabemos que era muy joven cuando empezó a seguir a Jesús y se cree que, por ejemplo, si San Juan hubiese tenido 20 años cuando estuvo con Jesús, habría escrito su Evangelio con 80 años. O sea que cuando escribió su Evangelio, San Juan ya tenía muy claro lo que quería decir y por qué. Entonces, San Juan también se dirige a los cristianos que en un momento en el que estaban perseguidos y los romanos pues veían a los cristianos como caníbales, porque claro, los cristianos hablaban de comer la carne, ¿no? El cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces eso tampoco ponía las cosas fáciles a los cristianos y celebrar la misa era un acto criminal, ¿no? Entonces Juan también se centra en intentar hacer ver cómo Jesús es el Mesías, ¿no? Y sobre todo se centra en la importancia de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Se suele decir que el Evangelio de Juan es místico, que significa que hay que leerlo con mucha calma, ¿no? O más profundamente para poder entender realmente qué es lo que quiere decir. Y aunque esto pasa en los otros 3 evangelios también, en el de Juan es en donde se ve esto más claramente, ¿no? Porque Juan se dice que consigue entender más profundamente el misterio del Hijo de Dios, ¿no? Y es el que se centra en la identidad verdadera de Jesús, ¿no? Entonces, esto se ve ya desde el comienzo del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan empieza literalmente desde el principio de todo, ¿no? Y entonces empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Aquí Juan se refiere a Jesús como el Verbo. Entonces dice que Jesús estaba ya desde el principio, que estaba con Dios y que Jesús era Dios, ¿no? Entonces aquí ya tenemos claro que Jesús es Dios, ¿no? Pero, ¿quién es Dios? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante. Podemos empezar pues preguntándonos sobre cuál es el primer nombre de Dios, ¿no? Entonces, como muchos sabréis, bueno, cuando Dios revela su nombre es un momento muy impresionante porque es cuando Moisés encuentra la zarza ardiente, ¿no? Y Dios le habla desde la zarza. Entonces, claro, Moisés se había criado con egipcios, entonces realmente pues tampoco sabría mucho, ¿no? Del Dios de los judíos. Entonces Dios se le presenta diciéndole: yo soy el Dios de tus padres, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y le dice Moisés: cuando vaya a los egipcios y me pregunten quién me envía, ¿qué les digo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y pues Dios le contesta: yo soy el que soy. Entonces, este nombre, yo soy el que soy,
en hebreo, pues termina diciéndose Yahvé, ¿no? Que pues son las iniciales de la frase yo soy el que soy en hebreo. Y claro, si nosotros hubiésemos sido Moisés y Dios nos contesta a esto, a la pregunta de cómo te llamas, ¿no? Nos dice yo soy el que soy, pues ¿cómo nos quedaríamos? Bueno, yo sinceramente me quedaría igual porque no conseguiría entender la respuesta. Y claro, en realidad esta definición, yo soy el que soy, pues es la mejor definición de Dios, porque Dios es tan grande que lo es todo. Entonces realmente esta frase lo incluye todo, ¿no? Solo que el problema es que nosotros somos tan pequeños que no conseguimos entender el verdadero significado de esta frase. Pero bueno, tenemos suerte porque no nos ha tocado vivir en tiempos del Antiguo Testamento y como Dios nos conoce y sabe que esta definición de Él pues no nos sirve de mucho, ha decidido ponerse a nuestra altura en la persona de Jesús, ¿no? Para que entendamos realmente quién es Él, ¿no? ¿Qué significa ese yo soy el que soy? Para que entendamos quién es Dios. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el Evangelio de San Juan? Pues bueno, San Juan era judío, ¿no? Y en tiempos de los judíos, bueno, en ese momento, claro, los judíos tenían prohibido decir el nombre de Dios, ¿no? O sea, el nombre de Yahvé, porque se castigaba con la muerte, ¿no? Y Juan, en su Evangelio, repite muchas veces ese nombre, ¿no? El yo soy. Y claro, ¿por qué se arriesga tanto Juan a repetir tantas veces el yo soy? Pues porque Jesús lo repite muchas veces, ¿no? En el Evangelio. Por ejemplo, hay un momento muy impresionante que es también cuando a Jesús le está juzgando el Sanedrín y le dice Caifás, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿No? Y Jesús le contesta, yo soy. Y hay gente que dice que ese yo soy, bueno, claro, causó tanto alboroto porque con ese yo soy, no solo Jesús le responde, sí, soy el Hijo de Dios, ¿no? Soy el Mesías, sino que ese yo soy es decir, Yahvé, yo soy Dios, ¿no? O sea, estás hablando con Dios. Entonces, claro, Caifás se rasga las vestiduras y bueno, ya sabemos el lío que se montó, ¿no? Entonces, bueno, y además, en otro punto del Evangelio, dice Jesús, antes de que Abraham existiera, yo soy, ¿no? Entonces aquí volvemos a ver cómo Jesús dice claramente que Él es Dios y que Él estaba desde el principio. Y bueno, se suele hablar siempre de los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan, aunque podemos encontrar bastantes más. Entonces, a través de estos yo soy, podemos descubrir quién es Dios, ¿no? O quién es Jesús. Entonces, por ejemplo, pues, bueno, aparte de estos encontramos muchos más. Por ejemplo, cuando Jesús habla con la samaritana y la samaritana le dice, sé que el Mesías vendrá, ¿no? Y entonces nos lo dirá todo. Y le dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Entonces ahí Jesús le está diciendo, yo soy el Mesías, ¿no? Yo soy tu Salvador. Luego, cuando, por ejemplo, los apóstoles están en la barca y se desata la tormenta y Jesús llega andando sobre las aguas, ¿no? Tienen miedo y Jesús les dice, soy yo, que es lo mismo que yo soy, ¿no? No temáis, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que Dios es alguien al que no tenemos que tener miedo, ¿no? Y que Dios es capaz de vencer a la muerte, que es lo que simboliza también esa tormenta o ese mar desatado. Y en concreto, pues con estos 7 yo soy, por ejemplo, Jesús dice en un momento del Evangelio, yo soy la vid verdadera, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que Jesús es el que da el verdadero fruto, el fruto de la Eucaristía, ¿no? De la nueva alianza entre Dios y los hombres, ¿no? En otro punto dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Esto igual se entiende más fácil. Pues Él es lo que de verdad da vida al hombre, lo que de verdad llena. En otro punto dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Pues es la alegría en la oscuridad, ¿no? La esperanza en medio de la tristeza, ¿no? La vida sobre la muerte. Luego dice, yo soy la puerta, ¿no? Aquí se entiende la puerta, por ejemplo, como la puerta del arca o sea, la puerta del arca de Noé, ¿no? Que es como lo que nos ayuda a salvarnos del diluvio, ¿no? Luego también se habla de la puerta como que Jesús es lo que da acceso a la reconciliación entre Dios y los hombres, ¿no? En otro punto, pues nos dice, yo soy el buen pastor. ¿Esto qué significa? Pues que Dios es alguien del que nos podemos fiar, ¿no? Que sabemos que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos,
si nos perdemos, Él va a ir a buscarnos, ¿no? No va a quedarse sentado esperándonos, sino que va a ir a buscarnos y que si le seguimos, pues sabemos que nos va a llevar a fuentes tranquilas, ¿no? Y pues los últimos dos yo soy son casi los más así impresionantes y en este sentido pues el Evangelio de Juan y el testimonio que Juan da en su Evangelio fue muy importante para los primeros cristianos y también lo tiene que ser para nosotros porque Juan dice que da testimonio de lo que ha visto con sus propios ojos, ¿no? Y Juan ha visto que Jesús ha resucitado, ¿no? Que Jesús realmente es el Mesías, es nuestro Salvador, el Salvador del mundo, y que Jesús es Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, pues Jesús también dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? O sea, sabemos que Dios es nuestra esperanza de vivir para siempre, ¿no? Y en otro punto, pues ya cuando se va a despedir de sus apóstoles, cuando ya se va al cielo, Jesús dice esta frase que sirve como resumen casi de lo que es Dios, que es yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces sabemos pues que Dios, Jesús es la verdad, ¿no? Que Dios es el camino, es la brújula que necesitamos y que tenemos a nuestro alcance para saber por qué caminos ir y no equivocarnos, saber qué decisiones tenemos que tomar para llegar a buen puerto. Y sabemos que si tenemos esa brújula y contamos con ella, nunca nos perderemos, ¿no? Y por último, pues dice, yo soy la vida, ¿no? Pues eso, ese elixir de la eterna juventud que todo el mundo busca, pues nosotros lo tenemos en Dios, ¿no? ¿Y esto qué quiere? Pues qué tiene que ver. Sabemos con este Evangelio de Juan quién es Dios, quién es Jesús, y a través, sabiendo quién es Dios, podemos saber quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jesús, pues ya hemos visto que dice que Él es el Hijo de Dios, ¿no? En otros puntos del Evangelio oímos que Jesús nos llama hermanos y que Jesús nos dice que Dios Padre es Padre nuestro, ¿no? Entonces con eso sabemos que nosotros, igual que Jesús, también somos hijos de Dios, ¿no? Ya solo por lógica y viendo todo lo que hace Jesús por nosotros, que muere en la cruz, pues podemos darnos cuenta de que tenemos que ser cada uno de nosotros alguien muy importante, de un valor incalculable para valer la sangre de Dios, ¿no? Para que Dios esté dispuesto a cambiarse, ¿no? Dios que es todo, esté dispuesto a cambiarse por ti, ¿no? Por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, con eso sabemos que somos súper amados, ¿no? Que Dios nos ama con locura, que además somos perdonados y luego somos elegidos, ¿no? Y llamados por Dios. Igual que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, en otro punto también nos dice, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. ¿Y elegidos para qué? Pues para llevar esa buena noticia de que Dios existe y que Dios te quiere con locura, ¿no? Y sin importarle lo que hagas, ¿no? Que solo quiere que seas feliz. Y bueno, pues aparte de esta descripción general de sabiendo quiénes somos para Dios, ¿no? Sabiendo que somos hijos, cada uno de nosotros hijos amados, pues también le podemos preguntar a Dios en concreto, ¿quién soy yo, ¿no? Para ti, porque Dios no hace cosas sin sentido y si cada uno somos únicos, pues es por algo, ¿no? Entonces, pues hay que decirle, pues atrevernos a preguntarle a Dios que todo va a ser para nuestro bien, pues quién soy yo para ti, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Entonces, bueno, pues a través de la palabra vemos que podemos descubrir y en la oración y en los sacramentos quiénes somos para Dios, ¿no? Y así ser felices completamente. Descubrir que no nos llamamos nada, sino que tenemos un nombre muy concreto para Dios, ¿no? Y esto es todo. Espero que os haya gustado y bueno, nos veremos en el siguiente vídeo.